Amigos y amigas de Voces del Caribe, ¿cómo están? Guataten, qué placer saludarlos. Estamos acá en un episodio más, un podcast más de Voces del Caribe. Y nuevamente estoy acá con mi compañero Tony, que teníamos rato de no compartir micrófonos, compartir podcast. Ya tenemos un ratico. ¿Verdad que sí, Tony? Sí, ya sé. De compartir esa esencia, esa cultura de lo que es el Caribe costarricense. Y hoy estamos nada más y nada menos que desde Cahuita, desde la Casa de la Cultura y el Calipso, que si tenemos que hablar de Calipso, hay que estar en Cahuita. ¿Cierto o no, Tony? Bienvenido a Voces del Y Caribe. tenemos, pues, Eduardo, muchísimas gracias. Y pues sí, muy contento, la verdad, ya teníamos un ratico de no hacer un episodio juntos. Y como vos dices, estamos en Cahuita, vamos a hablar de Calipso. Y quién mejor que hablar de Calipso que el invitado del día de hoy, ¿verdad? Exactamente. No, yo me siento súper orgulloso de estar acá compartiendo. Ya les vamos a presentar exactamente quién es la persona que nos acompaña, pero muy orgulloso de conocer la historia de él, ¿verdad? Porque eso es Voces del Caribe, escuchar las historias narradas, contadas por exactamente las personas, sus propios protagonistas acá en Voces del Caribe. Tony. No, y pues, como siempre, agradecerles también a las personas que hacen posible también que Correcto. estos episodios se puedan realizar. A Ferretica Limón, que es uno de nuestros patrocinadores desde uno de los inicios. Ellos siempre han De hecho, creído Ferretica, ayer hablé con Roy, con Jen Roy, sí. Ayer le mandé una proforma. Saludos a nuestros amigos de Ferretica Limón, exactamente, por creer y por ayudarnos acá en lo que es el podcast de Voces del Caribe. Y también pues agradecerle al Museo Afrodescendiente de Costa Rica, ubicado en Puerto Viejo, del antiguo Stanford, un lugar que también uno de sus objetivos principales es la preservación de la cultura caribeña. Esa cultura que tanto nos enriquece, tanto nos gusta, tanto nos atrae y que hoy acá vamos a conversar un poco más de la cultura costarricense, ¿verdad? Y de la cultura afrocostarricense, que es muy importante. Entonces yo creo que le voy a ceder a usted para que presente a nuestro invitado. Bueno, buenos días. Esa es la ventaja que estamos aquí casi que en vivo, ¿verdad? Aquí estamos interactuando con el pueblo, con la comunidad de Cahuita y acá desde la Casa de la Cultura y el Calipso. Bueno, y sin más, ¿verdad? Nuestro invitado del día de hoy es el señor Don Danny Williams. Un aplauso para Don Dani. Un aplauso para Don Dani que está acá con nosotros. Uno de los maestros del calipso que tenemos acá en el Caribe. También él es compositor, vocalista, percusionista, especialista en percusión. Y pues miembro actual del grupo Cahue, uno también de los máximos exponentes de calipso acá en el Caribe de Costa Rica. Don Dani, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Sí, bueno, muy buenos días y agradecido por tomarme en cuenta, ¿verdad? Y cuando se trata de calipso es la pasión de uno y como calipsonian, llámese cantautor, ¿verdad? Uno siempre está a la disposición para dar a conocer, ¿verdad? Y siempre yo digo que hay que luchar con uñas y dientes por el calipso para que este género musical ancestral no muera. Muy importante eso que usted acaba de comentar, Don Dani. Cuéntenos un poco de su historia, ¿verdad? Queremos conocer casi que desde su etapa de la niñez hasta exactamente ahora como calipsonia, ¿verdad? ¿Nacido acá en Cahuita o llegó por la pasión completamente de este lugar? Ok, yo nací en Limón. Nació en Limón. En Limón Centro. Fíjate que el hospital que había en Limón estaba prácticamente detrás de la antigua municipalidad. Ah, ok. Ahí había un hospital y yo nací ahí. Pero mi familia era siempre de Cahuita. Mi mamá es de un lugar que se llama Cent. Sí, Ajá, y mi papá es de por acá. Entonces, las mamás tenían que viajar al hospital a tener los bebés, ¿verdad? Claro. Entonces sí, yo nací ahí, pero toda mi vida he estado en Cahuita, ¿verdad? En el año 70
fui a vivir a Limón porque me matricularon en el colegio diurno, ¿verdad? En esos tiempos usábamos pantalón gris con raya azul y camisa blanca y con corbata, ¿verdad? Ajá, se van Entonces era un colegio totalmente distinto ahí, ¿verdad? Y los profesores de mucha vergadura, ¿verdad? Me acuerdo siempre del profesor de educación física, Rodolfo Ferguson, el de ciencias, Winchin, y había uno de matemáticas que se llama Alaric, ¿verdad? El profesor de música, Poiser, y muchos más, ¿verdad? Entonces prácticamente fue la escuela acá en En Cahuita, Cahuita, ¿verdad? sí. Y ya lo que fue la secundaria, lo que fue el colegio, en Limón Centro, en Sí, el diurno. correcto. Y hubo un momento que en el 71, 72, estuve viviendo en Santo Domingo de Heredia, ¿verdad? Y luego volví a Cahuita. Cacahuita. Que en el año 75. Volvió Cacahuita. Don Dani, usted recuerdo que usted vivió Cahuita cuando todavía Cahuita, en la original Cahuita, por decirlo así, cuando todavía... Sí, realmente, por cierto, yo tengo una canción en el último disco mío, hay un tema que habla de eso. Acá eran noches bastante oscuras, nada más esperando que salga la luna para alumbrar un poco. La gente usaba lámparas de canfín Así. y otros usaban candela. Ok, para salir a Limón era toda una odisea. Había un transporte que se llamaba el burrocar. Eso era jalado por mulas o por caballos. La gente usaba la mula porque era como más resistente, Ajá. ¿verdad? Y un poco más de fuerza. Entonces uno va con esa carreta que es jalado por el animal y llegamos a Pensor. Pero sino uno pasa la bomba y va recto como siguiendo para el Valle de la Estrella. Antes era el Ajá. camino. Y ahí llega el burrocar y de ahí hay que bajar hasta agarrar el bote Para cruzar el río. Ajá. Entonces no era canalete, sino era un palo largo ahí que los boteros Para usaban. impulsarse, irse impulsando. Impulsando. Una cañadora de... Sí. Entonces se cruza al otro lado y al otro lado a veces hay que ir encarreado porque el tren viene del Valle de la Estrella. Entonces tiene que agarrar el tren y ir allá. Entonces el viaje te duraba todo el día. Wow. Para ir a Limón. Ajá, entonces usted ya se levanta en la mañana siguiente para hacer sus cosas y volver, ¿verdad? Entonces ese era el viaje interesante. ¿Recuerda usted más o menos como en qué año fue que llegó ya la luz aquí a Cahuita? Primero que usted ya estaba adolescente. Sí, yo pudiera decir, ok, había una ente de apellidos Lam que ellos tenían, llamámoslo, un hotel, pero era, tenía una planta de segundo piso de madera y ahí ellos hospedaban a la Una gente, posada, más una bien. posada más o menos, y tenían un cine y Ajá. tenían billar. Tenían negocio, tenían un discoteca. ¿Eso a dónde? Aquí, Llegando a Playa Blanca. a Playa Blanca. Ajá. Ahí donde hay un supermercado en Ajá, puro ajá. frente. Ahí, entonces ellos tenían los primeros negocios. Ok, ahí ellos tenían su propia planta. Y no sé cómo idearon y ellos empezaron a dar luz a la comunidad. Antes que llegara el ICE. Antes que llegara el ICE. Ellos le daban a la comunidad la luz y la gente tenía que pagar una cuota. Ah. Vea ¿Verdad? usted. Entonces por ahí.
y ya después, no tengo presente el año, El año, ¿no? pero yo puedo calcular que después de los 75, antes de llegar a los 80. Ha sido como un tipo como de planta, Ajá, planta eléctrica. planta eléctrica, sí, planta eléctrica. Y había O otras, planta de combustible, me imagino. sí, había otras personas, como había una gente de los Tabash que tenían su propia planta porque ellos tenían un salón y comisariato. Después había otros familiares que tenían su propia planta. Pero esta gente LAM, ellos Le dieron electricidad. abrieron ese espacio y la gente ahí. Mira vos, antes de que llegara Ya. Elisa, Sí, ya había una estaba. ya había. Sí, entonces ese era Pero la un mayoría de la bo- gente sí, me imagino, o la mayoría del tiempo, pues la gente lo que Ujú. utilizaba eran el Había, café. había algo interesante en esos tiempos, el boxeo con Cassius Clay, eh, eh, y mundiales. Entonces, para ver a Pelé y ver a Brasil jugar, Ajá. la familia Lam era los únicos que tenían una televisión ahí en su negocio, arriba. Y entonces, de ahí, el que quiere ver tenía que contribuir con algo. Claro. Ese era el legítimo cine, más Sí, bien. sí, porque ellos Ese era el tenían, legítimo ellos cine. tenían el cine, pero tenían esa tele. En la tele también. Entonces, en ese momento uno ya podía ver quién es Pelé, eh, esos boxeos de calidad, ¿verdad? Y ahí se le daba seguimiento a, a eso. En estos tiempos había una radio bien grande como color café, ¿verdad? Así parecido a una microonda, Ajá. una radio ahí. Entonces había gente que los tenía. ¿Usted iba ahí a ver las peleas o a ver los partidos? ¿Usted iba ahí? Sí, uno era chavalito, pero uno iba, porque era una fiebre ya cuando está el mundial. Ah, sí, ese mundial lo Sí. transforma casi que todo el Y mundo. después esa emisora en Limón, Radio Casino, existía de esos tiempos, muy Wow. popular, y daba ese programa en inglés. Todavía hoy lo tienen, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. ¿Verdad? Entonces, muchos huilas de esa época afro hablaban más el inglés criol, ¿verdad? Entonces, había una cuestión muy jocosa. Vino un maestro de la meseta central. Él no hablaba inglés, solo español. Y la mayoría de los chicos hablaban solo inglés criol. Porque en la casa Solo usted, hablaba, sí. la lengua Criol, sí. materna, ¿verdad? Correcto. Entonces, de ahí en las primeras clases eran puros señas. Porque el maestro no entendía a los chicos y los chicos no entendían. Pero al final del día, el maestro aprendió el idioma y los chicos aprendieron a hablar. Porque Entonces fue todo un tema muy interesante, pero ¿verdad? eso fue, imagino, bueno, fue el primer maestro que llegó a la comunidad a enseñar español. Ahora se dice unidocente. Uno decente. Pero Sí. fue el primer maestro, digamos, que tuvo la comunidad. Sí. ¿Y cómo era eso cómo era esa de en la casa, hablar criol, en la escuela solamente hablar español? Vea, Hubo mucha restricción con el eso. afro, hay una historia que existe que desde 1710 hubo un barco de esclavos que venía de Ghana, ¿verdad? Ujú. Y iba con rumbo a las islas caribeñas, pero hubo una cuestión en el mar ahí, Alguna el tormenta, mar, algo. una tormenta, y los desviaron a las costas del Caribe Sur. Entonces llegan como 600 esclavos, más o menos, y llegan como ahí a la punta de Cahuita. Y hubo una rebelión
y todos abandonaron el barco. barco. Entonces unos quedaban aquí, unos agarraron para la Alta Talamanca y eso, ¿verdad? Entonces, por ahí ha ido. Pero nuestros abuelos nos decían que ellos vinieron de Jamaica, ¿verdad? Para trabajar en el ferrocarril y la el sembradío de banano y una mata que se llama abacá. Ajá. Entonces, ahí trajeron consigo su historia. La música, la parte culinaria, la vestimenta, la religión y eso. Que es el legado que predomina en Cahuita hoy en día. Exactamente, es un legado que queda inclusive sus instrumentos, su forma de educar, ¿verdad? Entonces, eso quedó en la historia, ¿ok? Vinieron con el idioma, el inglés criol, y eso se hablaba en las casas, ¿verdad? Entonces, desde luego, el niño tiene que aprender eso. Eh, entonces, es ahí la importancia de manejarlo, ¿verdad? Hoy en día que las situaciones cambian, Claro, ¿verdad? claro. Las mamás le hablan en español al chiquito y ahí va. Yo, por lo menos en mis tiempos de niño, iba a la escuela en la mañana. Ese tiempo salíamos como a las 11. Y a la 1 yo tengo que ir a la escuela de inglés. Entonces, me ayudó hasta el día de hoy, porque si yo no hubiera ido a esa escuela, no pudiera componer mis canciones. Claro, claro, claro. Yo leo el inglés Claro, claro. y al igual hablo el criol, hablo el otro idioma. Ahí es El donde- otro inglés. El inglés estándar. El inglés estándar, Sí, que sí. como le llaman, ¿verdad? Entonces yo siempre relaciono el calipso con el inglés criol, ¿verdad? Porque no hay otra forma de interpretar el calipso que no sea en inglés criol, Claro. ¿verdad? Porque no le va a dar la esencia. Es que, claro, sí, Sí. ya no es lo mismo ¿Verdad? escuchar una canción. Es que, Casi que hasta el sabor le va a dar a la canción. Exactamente, Sí. porque hay una frase, es el acento, Ajá, el acento. te da, es como cocinar rice and bean y que no sea con leche de coco. Exacto. Vos Era un podés- pinto. vos Era un podés- pinto. Dice. o hacerlo, pero con la leche enlatada, la Sí, roya. sí, o leche evaporada. Sin marca, sin marca. dice. sin marca. ¿Verdad? No es lo Entonces, mismo. esa es la parte. Entonces, ahí la importancia de rescatar y mantenerlo. Entonces, ¿quién debe ser? ¿Ministerio de Educación Pública o Ministerio de Cultura? Porque el inglés criol fortalece al calipso. Y el Es que- calipso es cultural. Ajá, Es exactamente. Ahí ¿verdad? sí es cierto que viene como un debate, Ujú. por donde más bien se debería de impartir, por lo menos en las escuelas no sé, de Limón, Ujú. ¿verdad? Ujú. Ese criol, ¿verdad? El criol Claro. limonense. Claro, porque Porque para no se pierda la Ujú. esencia, la cultura, porque al final Ujú. también es cultura, Es parte de cultural. la cultura. Y hay un debate que en realidad sí se debería como de conversar con ambos ministerios, Y es Ministerio de Educación y Ministerio de ancestral, Cultura. ¿verdad? Exactamente. Historial y ancestral. Exacto. Ujú. Ahí hay un debate muy bueno que debería de plantearse, porque también, por ejemplo, en Vibri ahora están enseñando lengua Vibri. Sí, Porque sí. respetamos la cultura y también para que las nuevas generaciones conozcan lo que es el Vibri. Ujú. Y debería también de darse el Claro, no, criol. porque con estas lenguas maternas lo que está sucediendo es esto, que el español ya los niños, al no enseñarse en las escuelas, Ujú. al ya no ser relevantes tal vez o en muchos ámbitos de la vida, por decirlo así, digamos, para el trabajo, ¿verdad? No son las habilidades, por ejemplo, pero sí, lo que está sucediendo es que entonces los padres les están dejando de enseñar a los hijos los idiomas porque sienten que de cierta forma, pues, ¿para qué, verdad? Ujú. Sin tomar en cuenta, pues, que perder el idioma es perder, también incluso es una forma de pensar. Yo me imagino, don Dani, que hay expresiones en criol que son difíciles de traducirlas, ya sea en inglés o incluso en español, que solamente
usted las entiende y las siente únicamente en criol. Sí, es como decir good. Si yo voy en el inglés estándar es E-W-D. Ujú. Y en inglés creol es E-U-D. Exacto. ¿Ves que Hay diferencia, sí, claro. si la pronunciación es good. Sí. A como lo pronuncia es good. Pero la forma de escritura, escribirlo es diferente. Claro, claro. ¿Verdad? Bueno, ahora, hace poco, don Vince Duncan, publicó, creo que fue los primeros libros que se publican en criol limonense. Mm. Ya está, él lo publicó en español, en inglés y en criol. Y verás qué curioso, pues yo me puse a verlo en criol y o sea, la escritura es totalmente diferente. Hay palabras que son totalmente diferentes al inglés. Sí, y es interesante, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ok, entonces en el año 1974 finales, en la escuela yo empecé, como todo niño, en el redoblante, ¿verdad? Los más grandes los convocaban para la banda. Ujú. Yo estaba en tercer grado y me entusiasmó mucho ver ahí- el sonido del redoblante. Ahí fue donde empezó. Yo tenía un tío materno que no lo conocí mucho, pero era trompetista, Ah. ¿verdad? Entonces puede ser que la sangre jala en cuanto a eso. Entonces, ya en la escuela sí, el redoblante y ahí voy. Y más adelante, bueno, al final del día, yo dirigí la banda de la escuela hasta sexto grado, que dolió mucho, porque ya viene un cambio total. Usted sale de sexto y va para... Va para Pero usted siendo estudiante, igual dirigía la banda, Llegan a cuarto grado. llegando a Ajá. cuarto grado. Sí, yo tuve que, voy enfrente porque tanta la fiebre y el gusto al instrumento que lo aprendí más que los Que los demás, sí. los demás. Y entonces ahí fue, y de ahí, en el año 74 había un amigo que se llama Buda. Él se llama Roberto Kerlu, pero le decían Buda porque él padeció de una enfermedad en esos tiempos que se llama poliomielitis. polio. Y no había esa cuestión de vacunas y cosas. Sí. Y él quedó con polio. No podía caminar. Y el hecho de no poder caminar se engordó. Y quedó ahí. Y él siempre cruzaba los pies. Y había un compañero, Orlando, que siempre tiraba apodos. Él siempre le daba apodos a alguien. Y le puso Buda. Buda. Que ya estaba muy gruesito y no podía caminar y cruzaba los pies. Entonces, Y le calzó perfecto. le dio Buda. Y Buda, como está en la casa, alguien le dio una dulzaña. ¿Saben qué es, verdad? Dulzaña. Ajá. Ese que La flaja, ajá, la flautita esa. en la boca. Se llama dulzaña. En inglés se llama moutagan. Entonces, él empezó con esa. Y con las ollas de la mamá y de los platos. Antes existía una botella de Fanta que asimilaba a un guiro. No sé si han visto esa botella. Es que tenía como relieve en la botella. Relieve sí. No era lisa, sino que tenía como... relieve y se veía como un guiro. Y ocupábamos eso. Y esas latas y cosas. Y ahí empezamos. Okay, ¿cuál fue lo del éxito del Buda? Como lo teníamos como un hobby, en las noches no hay más que hacer que estudiar o ir a la cama. No es como ahora que uno tiene tele para allá y tele para acá. Ahí no había eso. Estudiar y las lámparas, habían casas tal vez con una lámpara y esa lámpara lo va trasladando a lo que vas a hacer. Era una lámpara de Canfin, no sé si lo han conocido. Sí, claro. Y tenía una vaina de vidrio arriba. Ajá. Sí, mi abuela tiene una, Eso expandía la luz. Entonces, si usted va para la cocina, lleva esa lámpara y el cuarto queda oscuro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, empezamos ahí como hobby. Ensayábamos todos los días. Yo creo que solo el domingo no ensayábamos. Y
antes había una organización que se llamaba Cuerpo de Paz. No sé Ajá, si los te lo Sí, yo he famosos escuchado cuerpos por de paz. papá, sí. El Cuerpo de Paz era una persona que venía a los pueblos y gestionaba cosas de allá a los Estados Unidos. Cuerpo Y, de paz, sí. y cuando ve, aquí venía leche, aceite, harina, todas esas cosas para ayudar a las comunidades. Cahuita fue una beneficiada ahí, ¿verdad? Inclusive ellos manejaban cosas para fumigar aquí las casas y cuando serio? él fumigaban las casas y quedaban con una cuestión blanca, pero al final era bueno. Ok, al igual esa gente venía a ayudar con alimentación, ayudaban en cualquier otro proyecto. Y de ahí vino una muchacha muy especial, Laura, con flauta traversa. Ya ella nos veía ahí empunchado tanto y dándole y entró con nosotros a ensayar. Después llegó otro señor turisteando y cuando ve era un doctor, ¿verdad? Y él venía a ver, era de estos señores animados y él vino a ver y vio las necesidades porque ellos vienen de allá. Y vaya, nos dijo, ok, yo les voy a ayudar con el sonido, bajo, de guitarra y los micrófonos. Wow. Y la verdad que en un mes y resto ya teníamos una cosa. Nosotros gozábamos porque era una cuestión grandecita y le llamábamos la rocola. Porque ahí tenía como 2 parlantes grandes y ahí usted podía meter guitarra, bajo, los micrófonos y todo. Y un sonido excepcional, ¿verdad? Y entonces llegamos el Buda, inclusive yo tengo una canción de Buda Band, ¿verdad? Ajá, que habla de la historia del grupo. Y ahí empezamos uno de los grandes amigos que falleció hace poco, él se llama Alfonso, Alfonso. Sí. le decían Yayante, ¿verdad? Porque él era el bajito y era ahí. Entonces empezamos ahí, Yayante venía con principios de bajo, de limón, ¿verdad? Entonces había 8 señor Sanki y el Buda aprendió a tocar guitarra. Yo era el que tocaba los timbales y los tambores y Y cantaba. cantaba. Entonces el grupo tenía varios cantantes, alguien que cantaba balada, yo era más salsa y merengue que otra cosa. Y había el hijo de don Walter Ferguson que tocaba la conga y cantaba calipso. Ese señor Alfonso que también cantaba él, ¿verdad? Sí, Él también cantaba. tenía 3 piezas que cantaba. Ah, 3 canciones que cantaba. Y ahí nos fuimos. Ese fue el primer grupo. Buda Band, sí. Buda Band. Y lo Que importante... fue ya en su adolescencia. Sí. O fue desde la escuela que empezaron. Prácticamente, bueno, la música mía, Bueno, ese amor por la música desde la escuela. Desde la escuela, pero la Pero banda la incorporación del Buda fue en el año 75. en el 75, ok. Y entonces nos fuimos ahí, como les dije anteriormente, el ensayo fue lo principal, ¿verdad? Tocaban acá mucho acá en el pueblo. Sí, entonces conseguimos y ya empezamos a tocar en los salones ahí donde está Cocos Bar hoy. Ajá. Ahí eran los tabachos. Nos daban pelota. En 8 negocios al lado nos daban pelota. Pero lo interesante es que nosotros éramos un grupo que agarramos una canción hoy y lo practicamos mañana y lo tocamos el sábado. Ah, Era algo, una mente, ¿verdad? Y como estábamos tan actualizados con las cuestiones, y como yo le digo, ahí va. Entonces, hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Sí. Sí. Pero fíjate que Buda Band superó esa frase.
porque nosotros llenábamos los salones y Ajá, gente que ajá. quedara afuera y un entusiasmo. Y para aquí saber. mismo, en la zona. Sí, en nuestra Agüita. comunidad. Y fíjate que llega el momento donde nos quieren en Moncric, nos quieren en Puerto Viejo. Fuimos en bote hasta Manzanillo. Tocábamos en el Bramadero, en Limón. Y era una cosa, un fenómeno musical, ¿verdad? Y en una ocasión llegó a turistear un saxofonista, Naham, y de ahí participó con nosotros. Entonces ya teníamos flauta traversa, ya teníamos saxofón, las guitarras, todo. Entonces tenemos una potencia musical y música variada, ¿verdad? Entonces eso nos... Y tocaban por todo lado. Sí, tocamos por todo lado en esa vez, ¿verdad? Y como era un fenómeno que llenábamos Claro. y hay historias bien interesantes y bonitas. Bueno, íbamos a Bananito a tocar Hasta allá, güey. y mandaban ahí por ese trío de Bananito, mandaban caballos para llevar los instrumentos. Es que lo que le iba a decir yo. Y nosotros íbamos en el tren desde Pensor Oiga, y llegamos hasta Bananito, ¿verdad? una Interesante. fiesta, Sí, bueno, ese se pegaba ahí. Entonces, Dani, Para- y ese tiempo del Buda Band, ¿cuánto fue lo que más o menos duró? O sea, el grupo como tal. Sí, 75 y más o menos por ahí del 81, por ahí, 82. 80. Y, Unos no, que tal vez y en unos esos 6, tiempos, 7 años duró el Buda Band. sí, y en esos tiempos eso de audiovisual, ni cámara ni nada Nada. para rescatar, ¿verdad? Correcto. Hoy en día ya hay grupos y usted va en la web Ahí lo encuentra todo. y encuentra todo, ¿verdad? Entonces llegamos una vez, vamos a Manzanillo. En mi vida yo nunca había montado en un bote ahí, viviendo cerca, pero uno nunca. Y de ahí vinieron a Puerto Viejo y ahí cargamos instrumentos y músicos y nos fuimos para Manzanillo. A Manzanillo. Ah, sí, eso. Me acuerdo que tocamos 2 días. Oiga, Wow. El sábado y el domingo, y un llenazo que hicieron, ¿verdad? Y esas cosas. y después Em, ese Manzanillo, imagínate. No, y es que en también- ese tiempo también se Eh. podía, porque llegaba gente de Bocas, de Panamá, Ajá. también llegaba a Ajá, Manzanillo. ajá, ajá. Y No había más. tanto de esto de la Guardia Costera, cosas así. Ajá. Y se daba Ujú. mucho, tanto gente de Puerto Viejo, personas de Puerto Viejo se iban a Ujú. Bocas, como también personas de Bocas llegaban a Manzanillo Claro. o Puerto Viejo, ¿verdad? Era Entonces se llenaba eso. Interesante. Sí. Una vez el Buda tocó en Puerto Viejo. Y esos tiempos no era como hoy, que son 2 horas, eran 5 horas. ¿verdad? ¡Wow! 5 horas de música. Entonces, Ahí sí le sudaba la chaqueta ah, en sí. el tele. Pero la ventaja es que nosotros teníamos hasta 5 cantantes. Ah, bueno, bueno, ya sí. era. Yo con cada mi salsa y mi merengue, el otro cantaba lo de él, Ajá, y ajá. lo variábamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la gente bailaba mucho soul y balada, Ajá. ¿verdad? Entonces ahí, ok, tocamos en Puerto Viejo, allá por la parada. Había un bar, si no me equivoco, se llamaba Escape o algo así. Y nosotros tocamos, cumplimos con los 5 horas. Pucha. Pero llegamos y ya llegó el momento de terminar, ¿verdad? Por la parada me recuerdo tal vez el bar que estaba de los Mayri. No era el de los Mayri. Que Por estaba ahí, ese que espacio. tuvo un tiempo No, como que le decían el zarpe, ahí. por ahí, yo sí. no me acuerdo, pero ahí Por ahí. era. Ahí era. Sí, es que es lo único que me recuerdo yo que esté por ahí, en esa Sí, zona. sí, por ahí era. Entonces tocamos y cumplimos. Y con ganas de ir a dormir, porque el Sí, baile claro. está terminando Comer y casi dormir. a las 3. Y nos empacamos y nos fuimos. Vaya sorpresa, nosotros cuando vimos, la gente que estaba en el baile se pararon en el puente. Tienen que volver a tocar, no pueden. Uy. No fue, teníamos que volver a armar otra vez Sí, sí, es que imagínate. ya y hay música para atrás, porque teníamos esa cuestión de No, y de- esa energía para volver a continuar otra vez Sí, y sí, seguir, sí, ¿verdad? bueno. O sea, y ganas. sí. Entonces son historias bien, Qué loco.
bien, bien, Pues es que bien. antes eso, antes no había la música, usted simplemente ponía un Había mix una y- rocola ahí, pero eso no, Sí, no, eso le no, llenaba la música a ellos porque la gente lo La está... música en vivo siempre va a ser la Bueno, mejor. sí, Claro. usted sabe que yo he notado un poco que se ha estado perdiendo mucho eso, porque es un fenómeno que he escuchado de, no solamente, digamos, de lo que dice don Dani, él como músico, pero también yo he escuchado a mucha gente ya mayores hablar de eso, que antes los bailongos era con música en vivo, Sí, es digamos, que- lo que gustaba era ir a ver a alguien tocar, a alguien cantar, ahora no, ahora Exactamente. solamente usted escucha ahí el DJ ahí. Sentir el ritmo, los instrumentos y Claro, Sí, sí, todo. no, Ajá. era otra cuestión porque la gente lo sentía. sí, y ahora eso La como gente que lo no, sentía no es tanto. que usted, cuando usted llega a presentarse, ya estaba lleno eso. Sí, Entonces, era una cosa, claro, claro. pero, ok, entonces, después de Buda, llega otro grupo por acá que se armó, se llama Tito and the Lion. Tito and the Lion. Ajá, lo armamos un amigo Hilberto y con la intención de manejar reggae y un poco de calipso. Ajá, y ahí ya empiezan ya a especializarse Ajá, un poco más en el tema ajá. de ya calipso. Y entonces empezamos ahí. Eso Aún ahí como yo no los canto. ochentas, como los ochentas. Por ahí. Ok. Aún ahí yo no cantaba calipso. Todavía no. Yo era una salsa. Entonces empezamos ahí, Tito and the Lion, pero no duró mucho. Después Reinaldo, que falleció, él sí armó un grupito de calipso y se llamaba Ashanti. Ajá, Ashanti. dale. Ajá, y Ashanti empezó tocando calipso, entonces estuve yo, Reinaldo, Walter, el compañero que falleció ya antes, bueno, Reinaldo ya falleció. Y íbamos ahí tocando calipso por todo lado, pero no era tan popular como el Buda, porque el Buda tiraba merengue, tiraba salsa, Ah, sí, tiraba claro. soul, tiraba baladas, tiraba reggae, Los hits del los momento. hits del momento. No, y en ese Exactamente. tiempo eran como, por decirlo así, como covers, Sí, ¿verdad? los Ajá. covers. Eran covers, no, no Cover. era todavía música de ustedes autóctona. No, tocábamos puro cover. Y entonces llega ahí Ashanti y duró su tiempo, ¿verdad? Íbamos a San José, tocábamos, ahí fue donde yo Ya con tocó. Ashanti sí, ya usted se empezó ya Ajá, a ajá. incorporar más al mundo del calipso, a componer. Correcto. Entonces yo cantaba. El calipso uno lo captaba por la radio. En Panamá había una emisora, yo no sé si existe, se llama RCP Radio. RCP, ¿verdad? Y ahí yo escuchaba las músicas de Lord Cobra, Lord Kitty, Lord Panamá, hasta el Mighty Sparrow. Y lo interesante es que uno habla el inglés criol y uno entendía lo que Ajá. decía. Ujú. Y por tanto, escuchar la radio y repeticiones van y repeticiones vienen y va, eso le quedaba grabado Claro. en la mente la pieza, ¿verdad? Entonces, ahí ya uno en una actividad ya conocía el tema, entonces, ya, y practicamos esta. Ajá. Y ahí viene ese espíritu. Ok, después de Ashanti, había un lapso que no había música en vivo. Entonces, a mí se me ocurrió, hay que hacer algo ahí, porque no podemos dejar esto botado. Y yo hablé, bueno, habíamos formado el Cowboy Vibration. Cowboy Vibration. Cowboy Vibration volvió con una similitud del Buda con reggae, calipso, Ajá. salsa, merengue. ¿Verdad? Entonces empezamos y con mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza. Pero habían toques donde la gente no quería esos grandes instrumentos, sonido y eléctrico, porque Cowboy Vibration tocaba con bajo y guitarra eléctrica. Sí, ya eso ya requería más equipo, más. Entonces yo le comenté a un músico muy bueno, él vive en Sureca, Otilio, que estaba con Cowboy Vibration y Giante.
Y yo les dije, "Ey, tenemos que armar algo donde simplemente yo llevo la conga, Yayante lleva el quijongo, Otilio el banjo y nos vamos". Y aceptaron. Algo más práctico. Ajá. Y le dimos el nombre de Cawe Calypso. Ahí nace. Ahí nace exactamente. Ahí nace el Cahue. Cahue Le dimos Calypso. el nombre de Cawe Calypso y eso nace en el año 2000. En el 2000. Ujú. Ok, en el 2000 Ya tiene 25 años ya. 25 Ajá. años, sí. Y empezamos tocando, llamámoslo cover porque covers son las canciones de 8 compositores, en el sentido, ¿verdad? Sí. Porque original es lo mío, Ujú. ¿verdad? Entonces empezamos y tocábamos piezas de Don Ferguson, piezas de Sparrow, de Calypso antiguo y todo. Entonces yo en mi mente nunca pensé en componer una canción, nunca creí que yo tenía ese talento musical y fue en el año 2000, finales del 2009. Y ahí empecé con esa cuestión, conversando con don Walter Ferguson, porque yo cuando tenía mi tiempito, y ahí hablamos, porque él era un asesor con Buda Band. Oh, ok. Cuando practicábamos, ese señor tenía esa paciencia de venir en el ensayo. Nosotros ni cuenta porque estábamos en una casita cerrada ensayando, pero él está ahí afuera. Está escuchando Está todo. escuchando todo. Y en una ocasión puede ser que yo salgo para algo o alguien y él le dice, vea, esa canción lo escuché bien, pero creo que están interversando las notas y debía ser en tal nota y tal. Y me llama mucho la atención que nosotros ensayábamos de lunes a viernes y él está ahí afuera. ¿En serio? Sí. Entonces, No se perdieron los ensayos. Señor muy apasionado. Sí, eso era lo de él. Y entonces, Y me imagino que ustedes eran la única banda que también parte practicaba. de eso, de la asesoría de él, y él ha sido mi mentor. Eso le iba a comentar que sí. Él ha sido mi mentor y si entra en la web, ustedes ven una entrevista a él donde él habla de mí, ¿verdad? Y entonces empezamos con esto de Cawe Calypso. Fuimos dándole y Yayante era un experimentado en el quijongo. Otilio ni hablar. Otilio no tocaba banjo, era más guitarra eléctrica. Y con el conocimiento de Yayante le decía ahí más, y Otilio aprendió el banjo como si lo conociera desde hace tiempo. Entonces nos fuimos y empezamos. Y hay un señor, Manuel Monestel. Manuel Monestel, sí, muy famoso, claro. Manuel Monestel me dice a mí, hey man, tienen que dejar de tocar covers, man, y tienen que componer. Pero él nunca me dijo que por qué componer, nada más dice, hay que componer y hay que cantar las músicas de su identidad, ¿verdad? Entonces, palabras que uno lo está escuchando pero como yo hablaba con don Walter Benson y él me decía que él aprendió a tocar guitarra solo. Él había cumplido años y una tía le regaló una guitarra. Y él aprendió solo. Ajá. Entonces, Mira vos. yo empecé con esa misma historia de él. A componer solo. Yo empecé a escribir, entonces digo, Kawita is the land of Calypso, the people them start to run and shout, Walter Ferguson is a true band, Calypso, ñan, everybody running now to shake his hand. Entonces voy con la historia, ¿verdad? Que Kawita es la tierra de Calypso, Walter Ferguson nació Calizoñan, aprendió a tocar guitarra, hoy en día todo el mundo llega a saludarlo, y a él le apodaban Segundo. Segundo, sí. Entonces el coro le doy, segundo A, segundo E, you are the... Calypso, segundo,
sea. Here's where he gets his inspiration, singing about the old and so the young ones. Father of Calypso, segundo A, segundo E. We want to follow Hasta your que siento la rhythm. energía del calixto yo. ¿Verdad? Entonces, por ahí empieza esa primera. Y esa Esa fue la primera, entonces. Ajá, esa fue la primera canción, vibra y así. esa primera canción me abrió la mente de ser un compositor que hoy en día puedo decir que tengo 50 canciones. 50, wow. Ajá, entonces hay unas que no están grabadas, pero en el primer disco 12 canciones, segundo disco 10, en el otro disco 8 y en este último 10, ¿verdad? Y Ahora se puede tirar las 5 horas Ahora cantando. sí, se ¿ah? puede tirar las 5 horas cantando. y Sí. hay otra con 9, ¿verdad? Pues ya tiene 4 o 5 discos. Hay una que compartimos canciones de Don Ok. Walter Ferguson, entonces la tenemos ahí. Ah, ok. Cuando él cumplió 99 años, hicimos eso. Don Ahí Dani, hoy por hoy, para usted, ¿qué significa el calixto? ¿Cómo lo siente usted el calixto? Ok, en las letras de Calypso, yo interpreto mis propios sentimientos. La C, canto. La A, ancestral. La canto, en canto ancestral y la I, interpretando. La P, pasión. La S, sentimiento. Y la O, orgullo. Vea qué definición, vea qué definición. vea que- Vea qué definición de calixto. Ajá. O sea, canto ancestral, lírico, interpretando Claro. pasión, sentimiento y orgullo. No, y por Entonces, ahora. con la misma letra, yo hago esa interpretación, ¿verdad? Entonces, el calipso yo lo veo como un género musical ancestral que mantiene vivo la historia de nuestro pasado Claro. y después, más importante aún, es el único género a nivel nacional que mantiene vivo el inglés criollo. Exacto. Es el único, ¿cierto? Entonces, Y don Dani, disculpe, pero usted, bueno, don Walter Ferguson es considerado el padre, ¿verdad? El padre del calipso. Y Bueno, bueno, la canción sale de eso. ¿Sí? y usted es ahora el portador también de ese legado, porque digamos, ¿cuántos calipsonias le quedan a Cahuita aproximadamente? sí. Bueno, yo no me puedo calificar, me tienen que calificar. Entonces, calipsonian porque hay ciertas calidades y cualidades para hacer el calipsonia. Número uno, tenés que tener la historia presente. Correcto. Tenés que hablar y cantar en inglés criollo. Tenés que componer música original y vos tienes que ser el que los canta, que los componga y que los canta, ¿verdad? Entonces tiene que ser un portador de tradición, un cultor y una figura que quiere mantener vivo el espíritu del calipso. Entonces, hay 3 escenarios en cuanto al calipso. El calipsonian, que es el gran maestro. El calipsero, que es la figura que puede tocar un instrumento y interpretar las canciones que componen los calipsonians. Y después calipsonero, que es esa persona que toca el instrumento y acompaña a un calipsonian. Ok. Entonces, hay personas que lo malinterpretan. Ven a cualquiera con un banjo o con un conga y dicen, Es ahí va un calipsonian. Están aquí calipsonian. con él. Es un calixto, ¿no? Es un calipsero. Sí. Y don Ferguson lo ha dicho. Entonces, calipsonian es aquel figura que es el maestro, ¿verdad? Que si no compones, y no puede ser que usted componga hoy y mañana es un calipsonian. No. Tenés que tener, por eso le digo, tenés que tener la historia atrás y la tradición y ser un portador
de tradición y un cultor. ¿Verdad? El cual, no sé si estoy equivocado, pero digamos, usted actualmente lo califican como Sí, lo un califican como maestro, historia, lo califican como puede un ser maestro que- de la historia. Bueno, Bueno, Puede ser que lleno las expectativas y tengo esas calidades que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ahí. Y la cantidad de canciones que has que que ha tengo ahí compuesto, de sí. mi autoría, Claro. ¿verdad? Entonces, eso Hay una también que me pareció haber escuchado acerca de los derechos, ¿verdad? Que usted expresa acerca de los derechos y tiempo también de lo que comentaba anteriormente, la esclavitud y cosas que han sucedido en el calipso, que me parece que usted la interpreta también. Sí, hay varios ahí, como el Buda Band, que dice, In the year of the 70, Kawita had a famous band by the name of the Buddha Band, who was found by a dozen men. Estamos hablando que en los años 70, Kawita tenía un grupo famoso que se llamaba el Buddha Band, que Buddha estaba Band. formado de 12 músicos. Entonces, ahí es, o sea, la composición mía es de la historia vivida. Correcto. Claro. Y hay otra que tengo que se llama Caribbean Food, que habla de las Las comidas, sí. y esos tipos de cosas. Entonces son cosas. Y yo diría que ser músico es ejercitar la mente y que la mente queda ahí fuerte. Porque, Claro, sí. Porque hay personas que me preguntan a mí cómo hace para cantar tantas cuestiones y recordarlas. Sí. Yo creo que tantos años de darle seguimiento, Claro. tengo la mente ya ensayada. Claro. No, es que al No, final y de también cuentas es como ha una sido pasión, toda ¿verdad? una carrera Sí, de sí, vida. Como una también. pasión. Cuando algo le apasiona a uno Claro. mucho, y usted lo recuerda, y usted quiere dar también lo mejor de usted Sí, en, y en cada presentación. Puede ser el remedio contra el Alzheimer. Eso es muy importante. Sí, ¿verdad? Sí, También. eso es muy importante. Don Dani, acá, bueno, no estamos de casualidad en la Casa de la Cultura. Cultura También, y calipso. Bueno, en la cultura y calipso, sí. Usted también, no solamente como músico y compositor, usted también lleva proyecto, ¿verdad? De enseñanza también para poder continuar ese legado del calipso y que, bueno, que el calipso no sea un género que solamente quede en el recuerdo y la memoria de sus canciones. Háblenos un poco sobre este proyecto ese es Calypso Youth, ¿es que se llama? Proyecto Calypso Youth. Sí, fíjese que yo pensé, yo siempre digo que el calipso lo tocan gente grande, ¿verdad? Gente grande que ya está avanzado en edad, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, vaya, cuando nosotros nos vamos y muchos ya que están yendo, ¿quién va a rescatar ese género? Y yo siempre digo, para que el calipso no muera. Entonces, en 2011 se me ocurrió y le dije a Yayante y Otilio, ¿por qué no hacemos algo, donar nuestro servicio ahí para hacer algo? Y realmente tuvimos la dicha de que el Ministerio de Cultura, había una muchacha que vino que se llamaba Rocío, y vinieron y conversaron y nosotros le dijimos la idea de eso. Y sí, al principio nos apoyaron y empezamos dándole como a 8 niños y fuimos dando, los chiquillos aprendieron ahí instrumentos, el quijongo básicamente, y maracas y principios de guitarra y todo. Y de ahí empezó a crecer, ¿verdad? Pero hay niños vienen, pasan la edad y se van, pero el proyecto continúa, ¿verdad? Y hoy en día habíamos tomado una pausa, pero hace como 3 años volvemos a retomar
Y ahí vamos, tratamos de estar acá los sábados a las 10 de la mañana. A veces no se puede porque a veces yo tengo compromisos los sábados y tengo que bajar. Como el fin de Pero- semana que se Ajá, encontraba representando. Pero sí vamos. Y fíjate que había hablado hace unos años con una señora coordinadora de la Embajada de Estados Unidos y ellos nos facilitaron ciertos instrumentos y ciertos apoyos. Ujú. Inclusive hicimos varias presentaciones, tanto en San José, en Con los chicos, con Cieneguita, el grupo de los ajá, chicos. en Limón, con los chicos. Ellos facilitaron un bus, la alimentación y fuimos. Y hemos hecho presentaciones acá, hemos presentaciones en la Casa de la Cultura de Limón. No. Y entonces va fortalecido. Entonces, ahorita podemos decir que tenemos como 8 chicos. Entonces, pero ahí vamos, ahí vamos. Porque esos son los Ajá. futuros, El futuro. los Ahí futuros vamos. calisomnias Y de... lo importante que hay Y que chicos, sientan esa pasión. ajá, chicos que van ya tocando la conga y aprendiendo el quijongo, las maracas y cantan, ¿verdad? Y entonces ese es un proyecto que va con esa finalidad de que el calipso siga vivo. Se sigue participando. Y hay otros, hay proyectos de Cinem, tanto en Limón, que le también. dan. Entiendo que aquí en Cahuita hay un proyecto también que enseñan música, ¿verdad? Y entonces ahí vamos con eso. Y entonces esa es la importancia. Siempre se requiere de apoyo. Claro, sí. Siempre se requiere Y de súper apoyo, importante. tanto en sonido, Claro. en el otro. Instrumentos, Sí, igual los sí, instrumentos sí. se van desgastando, se van... Exactamente, para fortalecer. Pero es un aporte mío hacia eso, ¿no? No hay una remuneración. Exactamente. Que yo digo, entonces es un compromiso estar aquí Su compromiso suyo de que el género Ajá. se mantenga vivo de 10 a en 2. Cahuita. Ok. Si me preguntaran, si te vas y tienes la opción de volver, ¿qué querías hacer? De Calipsoña. De nuevo. De nuevo. Porque No hay fallo. fíjate que antes yo nada más conocía Aguavit. Ahí pasar el puente e ir a comprar Aguavit. Y por la música, por tener a cabo el calipso y por componer mis propias canciones, que llegaron a tener éxito. Y que tuve la dicha de que concursé en un proyecto del Centro Cultural España y ganamos ahí. Nos apoyaron con el primer disco. Claro. Muy importante. Ese Ajá, apoyo es fundamental para trascender. fundamental para Sí. abrir, porque ese disco pude conocer a Berlín, Alemania, República Dominicana, pude ir a Toulouse, Francia, Wow. ¿verdad? Montevideo, Uruguay. Wow. O sea, ha recorrido Y- bastante el mundo. Fui a Honduras a dar una capacitación y un concierto. Y viene llegando de Cartagena. Y viene ¿verdad? llegando de Viene Cartagena, llegando de que Cartagena también. Que andaba también en un festival de Calipso. Estuvimos en Panamá en varias ocasiones, en un gimnasio de Mano Piedra Durán, en Boca fuimos como 3 veces, en Changuinola, en Todo lado. San Andrés como Wow. 3 veces, Providencia, estuvimos en Bogotá también, tocamos en un gran evento que se llama Circular en Medellín y hace poco en Cartagena, exactamente. Sí, ¿verdad? Entonces hay un sinfín en Teatro Nacional como 5 ocasiones y el 11 de mayo vamos a estar No, ahí. y una parte muy importante mencionar que también Cahué Calixto ha tenido acompañamiento con la
Nacional de Conciertos de Limón. Nacional de Conciertos de Limón. En O sea, varios, que- en varios. Sí, Imagínate. que sea una presentación de esas es fenomenal. De hecho, en Puerto Viejo se tuvo para lo que fue la actividad del afrodescendiente. Claro. Son actividades muy, muy lindas. Don Dani, si actualmente alguien quiere contratar a Cahué Calipso, que usted nos pueda dar la información, ¿a qué número pueden llamar? ¿Cuál sería la página donde pueden contactarlos? Porque acá en Voces del Caribe y nos ve mucha gente, ¿verdad? Yo sé que este video lo van a compartir y lo van a pasar al primo, al hermano, a todo mundo y que tengan la información. ¿Dónde pueden contactar a Cahué Calipso? Bueno, voy por el número 85437720. 85437720. Ok. Ok, si quieren ver información, hay un sitio que es www.cahuecalipso.com y el Facebook Cahué Calipso. Cahué Cahué Calipso. Calipso se escribe KAWECALYPSO. Y ahí estamos, ¿verdad? Pasa, amigos, estamos aquí, pero no hay problema. Aquí queda en el podcast, más bien puede pasar a saludar si gusta. Sí. Bueno, don Dani, nos gustaría seguir compartiendo todo ese legado que tiene usted con lo que es el Calipso, ¿verdad? Tenemos ya que ir finalizando un poco el podcast. Cuéntenos un poco. Se pasó aquí con el micrófono. Ya están llegando, de hecho, los niños, los jóvenes que participan en el taller, ¿verdad? Acá en la Casa de la Cultura y el Calipso de Cahuita, que vamos a llevar también algunas imágenes de lo que se realiza acá en ese taller. Tony, ¿un mensaje final? No, pues súper agradecido con don Dani, muchísimas gracias por recibirnos. Esperamos que esta no sea la primera y ni la última entrevista. Creo que hay mucho conocimiento, muchas historias que nos gustaría escuchar. Y pues nada, a los que nos ven y nos escuchan, pues que este episodio es uno más de nuestro esfuerzo de poder también preservar toda esta historia, toda esta cultura que caracteriza a las comunidades del Caribe Sur. El día de hoy estamos con don Dani y ojalá luego podamos entrevistar al resto también de miembros de Cahué. Y bueno, esperamos vernos en más actividades porque ya pronto se viene el Festival de Calipso, ¿verdad? Conversamos de eso, sí, pero más adelante. Más adelante ahí les daremos la primicia y bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, de nuevo agradecer a nuestros patrocinadores, a Ferretica Limón por apoyar este proyecto y también al Museo Afro-Costarricense Stanford, ubicado en Puerto Viejo. Don Dani, ¿algún mensaje final? Igual para incentivar la juventud a que conozca también un poco el concepto de lo que es el calipso y, ¿por qué no?, aprenderlo, ¿verdad? ¿Algún mensaje que pueda darnos para la juventud que le gustaría apasionarse tanto como se le apasiona por este género que es el calipso? Ok, yo los países que yo conozco, los teatros en donde he cantado, no lo hubiera hecho si no fuera músico. No pudiera hacer, pero tendría que tal vez pagar y no tendría plata. Algo que sí quiero dar un mensaje es, el ministerio que a mí me representa como músico, como calipsoña, es el Ministerio de Cultura. De cultura. Yo siento que necesitamos apoyo más directo del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, tener un presupuesto anual por parte del Ministerio de Cultura para fortalecer a los calipsoñan y fortalecer los proyectos de los calipsoñan. Correcto. Yo entiendo que el Ministerio de Cultura, ellos tienen proyectos, pero proyectos concursables. Correcto. ¿Qué tal si yo concurso y no lo gano? No tengo apoyo en ese año o nunca, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que eso, y que el Ministerio de Cultura entienda que en cada provincia necesitamos una dirección regional de cultura. Correcto. Claro. Porque esa dirección de regional de cultura tanto apoya a Talamanca como apoya a los otros 5 cantones. Claro. ¿Verdad? Y entonces las municipalidades, hay una ley que es la ley 9612, que es para celebrar el Día Nacional del Calipso y la conmemoración del aniversario de don Walter Ferguson. Nosotros,
como asociación de desarrollo, como vecinos de las comunidades, no tenemos que estar mendigando para hacer un evento, Claro que sí. porque es ley. Correcto. Es ley y la ley da esa potestad a las municipalidades, al Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación Pública. Eso a mí me dice que ellos deben presupuestarlo Claro. año por año porque hay Exactamente. una fecha que es el 7 de mayo. Entonces, simplemente ellos tienen que tener presupuesto, ok, vamos a destinar tanto para el 7 de mayo. Exacto. ¿Verdad? Y entonces son cosas que yo no es que le estoy pidiendo, sino le estoy recordando que tengan presente ahí, Claro sea que sí. los ministros o los encargados de cada una de esas instituciones, ¿verdad? Que corresponde apoyar en ese sentido. Y la ley les dicta no solo el 7 de mayo, que pueden incluirlo en la parte educativa, ¿verdad? En esa cuestión. Entonces, eso es lo único. Y que los profesores y maestros que tengan en sus lecciones la enseñanza Claro, Correcto. del calipso, El ¿verdad? calipso. No, muy importante. Más bien, don Dani, muchísimas gracias por su presencia acá en Voces del Caribe. Esperamos próximamente poderlo tener otra vez acá con nosotros. Y también vamos a llevarle por ahí algunas primicias de esto que va a ser el Festival de Calipso acá en Cahuita, ¿verdad? Próximamente. Ahí les vamos a mandar una pequeña cápsula, un pequeño video. Amigos, ¿vas a decir algo, Tony? No. Ya, esperando. Don Dani, nuevamente muchísimas gracias desde acá, desde la Casa de la Cultura y Calipso, acá en Cahuita, Caribe Sur Limón. Véngase para el Caribe, venga a disfrutar la gastronomía, la cultura y hasta si es un sábado puede pasar acá a ver cómo están ensayando los chicos, aprendiendo lo que es el calipso. Saludos amigos y amigas, Guatate. Nos vemos.